Esto es En Blanco, podcast de arquitectura, en su capítulo 10º de la temporada 0. Yo soy Emilio. Y yo soy Mariano. Y yo Slava. Este es un podcast sobre arquitectura. Oye, nos ha salido bien a la primera, no me lo puedo creer aún, ¿eh? Esto, chicos, es un logro histórico. Pero bueno, así que nada, hoy vamos a... ¿Eh? ¿Sigue? Sí. ¿Quién sigue? Sí, claro, sí, él solo lo ha dicho, solo lo ha dicho. Solo lo he dicho. Hoy os vamos a hablar de ruido. Según la Wikipedia, nuestro famoso página de apoyo, el ruido es la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable. En el medio ambiente se define como todo lo molesto para el oído, o más exactamente, como todo sonido no deseado. Bien, como bien estaréis viendo en el vídeo, qué más indeseado que esas famosas canicas que todos tenemos un vecino con ellas y que las escuchamos siempre y que estamos preguntándonos qué narices harán haciendo una competición de canicas a las 3 de la mañana. Pero al final eso es un tipo de ruido. Dentro de los tipos de ruido también vamos a empezar ya con lo que es el tema. Como podréis bien saber, vamos a clasificarlos principalmente en dos tipos, aunque habría un tercero también ahí, depende del autor que leas. El primero sería lo que es el ruido aéreo, que es el ruido donde la fuente del ruido es directa y se transmite a través del aire y luego las diferentes capas de materiales. Y luego habría un segundo tipo de ruido, como podéis ver en la imagen, que sería el ruido de impacto, que esas son las famosas canicas o los tacones a ciertas horas, etcétera, que es el que se transmite a través de la masa de los propios elementos arquitectónicos. El tercer ruido que algunos autores hablan, estaríamos hablando del ruido de instalaciones, que son, por ejemplo, los fan coils o los splits o las máquinas de aire acondicionado o los termostatos o ciertas, por ejemplo, las neveras que hacen el famoso ruido de siempre estar conectadas a ciertas horas también podrían considerarse ese tipo de ruidos. Y En Blanco, desde nuestro pequeño aporte que queremos hacer hoy con el programa que estamos ofreciendo, que por cierto, gracias a todos nuestros seguidores, que ya somos 79, desde aquí gracias, y si queréis saber más, pues os suscribís y campanita y estas cosas. Este es mi momento youtuber favorito y lo sabéis. Vamos a intentar daros unas soluciones, y para eso, si quieres comenzar, Emilio, un poquito con las soluciones, con la lámina antiimpacto, te paso el testigo así un poquillo a bocajarro, ¿o no? Pues muy a bocajarro. A ver, la lámina antiimpacto se suele colocar sobre todo en bajos pavimentos para evitar ese ruido que se transmite a través del suelo, se transmite a través de los elementos. Y al final no deja de ser Yo recuerdo de materiales, suele ser un material muy finito, una pieza muy finita. Suelen ser una especie como de rollos blancos. Hay varios tipos. El que más usamos Hay varios tipos. Normalmente cuando colocan parquet sobre laminado, es el típico material que se coloca debajo de ese suelo. Sí. Porque que eso no, el propio material hace de transmisor. Exacto. Y luego hay una parte que se nos ha pasado, se me ha pasado comentarlo. El sonido, el ruido, es un tipo de sonido especial. Y como todos los sonidos, necesita un medio para transmitirse. En el vacío no se transmite el ruido. Por eso, cuando intentamos aislarnos del ruido, que ahora continuará con el tema de ese Emilio, buscamos que la energía sonora se disipe en el material y no continúe su avance. Continúe, exacto, por favor. Perdón. Madre mía, Mariano, estoy soltando la lagrimita ahora mismo. Ha sido precioso. Al final, cualquier transmisión, sea una onda o sea una energía, que al final es la misma, cuando es molesto hay que cortarlo. Entonces, para eso tenemos las cámaras de aire, para evitar que no se transmita a través de los cerramientos el ruido. Bueno, también tenemos para el frío y el calor. Como hemos dicho, tenemos la lámina antiimpacto. También la ejecución propia de los cerramientos de la vivienda ayuda bastante a reducir esa transmisión entre espacios. El ruido... Sí. Realmente... Ahí aparecerá, lo digo por
No lo digo por si te ayuda. Ahí tendremos desde la lana de roca, los XPS, tendremos diferentes tipos. Si os interesa este tema sobre aislamiento, pues ya haremos un programa especial, pero me sabe mal porque he cortado a Emilio. No, muy bien, muy bien puntualizado. Al final, el ruido se elimina por dos maneras. O por materiales que aíslan, como la lana de roca, ya sea en paredes, techos o láminas de impacto, o por masa. ¿Vale? Un ladrillo bien tocho, bien gordo, pues ayuda también a reducir lo que es porque al final hemos dicho que son ondas. Son ondas, entonces hay que romper la onda y entonces hay que... Incluso, bueno, en ventanas las carpinterías ayudan bastante, han de ser herméticas. Entonces, incluso el propio vidrio, cómo está compuesto, ayuda a eliminar esa transmisión. Y así poco más. Seguimos en elementos de la vivienda, están los techos acústicos, claro, que eliminan, que por su forma, como agujeritos y formas así que tienen ahí, rompen lo que es la onda. Hay un problema muy importante, si fijáis mucho en salas grandes, que es la reverberación. La reverberación es otro problema generado por el ruido y es debido a que dos ondas sonoras se juntan. Entonces, cuando llegan al receptor, genera una situación de incomodidad. Y entonces, los techos acústicos ayudan bastante a atenuar eso. Y también el material con el que se forran las paredes. Que en muchos sitios usan alfombras acústicas, que si fijáis mucho y vais a algún bar así muy de moda, si veis que tienen como cuadros y colgados en las paredes, muchos suelen ser trucos de esos. Trucos de esos. Incluso de los paneles agujereados también suelen ser... Sí, sobre todo si fijáis... Luego, a ver, también quería por... Dime, Emilio, que te corto otra vez. No, eso, los paneles agujereados. Era un poco matizar el tema y ya está. Pero todo eso es una ciencia, porque incluso los agujeros tienen diseño y se estudian con distintos diámetros y distintas posiciones dentro de la placa, porque lo que hay detrás, efectivamente, como decía antes Emilio, suele ser una lámina de lana de roca y ahí el sonido al entrar, la onda sonora al entrar se disipa muchísimo y se apaga. Sí, también quería aportar que a veces cuando hablamos de techos acústicos no hace falta que sea el típico techo que sea sobre todo en edificios públicos, que son techos absorbentes, bueno, mejor dicho, fonoabsorbentes, que se llega a decir. Ni siquiera estamos hablando de un techo que está en una sala de conciertos que mejora la calidad acústica. Por ejemplo, a veces un simple falso techo puede mejorar el aislamiento respecto a tu vecino de arriba por ese espacio vacío que se genera entre la capa de lo que es el forjado, llamaremos de hormigón normalmente, y el falso techo. Esa capa de aire simplemente ya es capaz de absorber bastante ruido, mejorando la calidad acústica. Por eso en lo que son las viviendas modernas, construidas a partir del código técnico, que si quieres ahora, Emilio, nos metemos un poquito en eso, en el código técnico, y Mariano, un poquito. Yo no pienso meterme. No metemos en faena, y eso que ahora ha habido una nueva modificación. Mañana jueves, la nueva... No, era hoy. Hoy cuando... Bueno, hoy porque nosotros grabamos miércoles, ¿vale? Claro, grabamos sorpresa, no es en directo. Lo siento, por Dios. No, yo quería matizar un poco, ya que estamos más a meternos con el código técnico, que para poder definir lo que son las... ¿Te he interrumpido, Marcos, o puedo seguir así un poco? No, por favor, a mí interrúmpeme, si no... A ver, el código técnico es este apartado que apareció en el 2008, con el nuevo código técnico, 2008-2009, realmente generó mucha polémica a la hora de implantarse, ¿vale? Porque tenían muchos choques entre varios apartados del propio código técnico. Bueno, eso al final es un poco cosa nuestra como técnicos y que realmente nuestros oyentes, a menos que sean aparejadores y arquitectos, les van a decir, ¡uf! Soporífero. No, yo estoy seguro que no. Pero lo importante saber es que los municipios tienen un mapa del ruido y tienen mapeado, la mayoría, qué zonas son las que hay más o menos ruido. Y ahí cualquiera puede ver y curiosear en esos mapas y ver los niveles de ruido. Hay 3 niveles, ¿vale? Nivel nocturno, nivel diurno, y luego hay un nivel medio, que es el que se suele usar para cuando hacen los cálculos acústicos, que es el nivel medio, para poder saber
tu vivienda, o sea, para saber en tu barrio cuál es el ruido medio que se genera, normalmente suele ser 65 decibelios A, 55 decibelios A porque es un cálculo neperiano, de un logaritmo neperiano. Para permitir que las unidades se puedan sumar una a una, si no, tiene que ser con base 10. Eso para los más que avanzados sepáis, de nuestro canal de matemáticas avanzadas. Que sepáis que hemos hecho el propósito de explicar esto con las palabras más sencillas posibles, pero mira dónde hemos terminado. La cuestión es que... Lo estamos intentando. Que se sabe dónde en qué zonas están las más saturadas acústicamente. Entonces, sobre eso lo que hacemos es mitigar ese problema del ruido. Y entonces, a partir de ahí es donde se estudian qué necesidades acústicas tiene la propia vivienda. Y no hay que olvidar una cosa, el ruido tanto entra como sale. ¿Vale? Porque estamos hablando de locales de ocio, talleres, garajes que generan un ruido, y eso hay que evitar que ese ruido salga fuera. Entonces, igual que el ruido, hay que evitar que entre dentro de la vivienda, porque tienen que estar tranquilos y durmiendo, relajados. Hay que evitar que ese ruido salga como consecuencia de una actividad. Vamos a resumir las 4 soluciones que hemos abordado en el programa de hoy. La primera que tendríamos serían las láminas antiimpacto, como bien ha dicho el compañero Emilio. En esas láminas antiimpacto que te he dicho, suele haber de entre 0,3 y de 0,5 milímetros, o sea, son bastante delgadas. No os creáis que son de centímetros. Normalmente suelen ponerse debajo de los pavimentos laminados, que es la lámina blanca que decía Emilio, aunque hay otros colores y luego están las reticuladas, las no reticuladas, para cuando se echa el autonivelante. El autonivelante es una capa que va después del forjado para regularizar el nivel, ¿vale? De lo que es nuestros forjados. O plastón en otras zonas de España. ¿En qué zona de España se trabaje? Suele ser una técnica u otra. La segunda solución que podemos dar ante los problemas de ruido serían los techos, tanto acústicos como el propio falso techo, para intentar solucionar esos problemas. A veces también incluso se mete aislamiento en esos falsos techos que puede ayudaros. Hay viviendas que tienen el falso techo a lo mejor hueco. No digo yo que pongáis a romper todos los falsos techos de vuestras viviendas, pero si colocáis una bombilla o con una broca corona podéis saber si hay algo dentro o no. Y podéis meter aislamiento y podéis solucionaros un poco el problema. El tercero sería el propio aislamiento, como también hemos nombrado, la lana de roca, XPS, etcétera. Las casas contemporáneas suelen ya llevar bastante aislamiento debido al código técnico, que hoy celebramos su actualización. Enhorabuena, código técnico. Su entrada en vigor. Felicidades, código. Y por último, las ventanas. Entre las ventanas, aquí habría 2 tipologías. Hay gente que aboga por la doble ventana, que no quiere decir doble vidrio, que no es lo mismo, la doble Climalit, que no es lo mismo que doble ventana. Yo siempre prefiero que, bueno, no vamos a decir marcas que no nos patrocinan. Cámara. Pero vidrio con cámara. Vidrio con cámara. No nos patrocina cierta marca que se llama Clima y acaba en Lit. Madre mía, ya. Esto lo cortas luego. Las ventanas. Es importante que invirtáis ahí porque muchas veces os solucionarán problemas, sobre todo en las avenidas, etcétera. Que yo, por ejemplo, que vivo en una, se agradece el tema de los vidrios. Aquí de hecho, en la ciudad de Valencia, porque el tema de la carpintería, del tipo de carpintería del que estemos tratando, si es corredera o abatible, eso afecta mucho al tema de las rendijas por las cuales puede entrar el sonido. Y aquí en Valencia yo tengo entendido que las correderas directamente están prohibidas porque no hay forma de alcanzar con una ventana corredera, con una carpintería corredera, no hay forma de alcanzar los actuales niveles de aislamiento acústico en esta ciudad, en la ciudad de Valencia. Hay alguna, Mariano, pero son muy caras. Sí, pero con panoja. A ver, hay unas que son correderas, pero cuando tú cierras, sí, ajusta y es dinero. Entonces, pero sí. por eso, claro, porque tienes que marcar un límite. Si dices corredera de normal, piensa en todo el mundo que son las correderas típicas de toda la vida y ahí esas no cumplen ninguna. Ni para atrás. Así que nada. Tienes que ir a ventanas abatibles. Sí, y mi consejo siempre son abatibles. A mis clientes les siempre... Es una pena, pero es así. Es una pena porque es un desastre con las cortinas que se enganchan por todos sitios y esas cosas. Ya. Estaba yo pensando ahora mismo, si no puedo dormir en la cortina. Estaba pensando, quédate con la cortina. No, pero bueno, vamos al cortinero a las 2 secciones.
las dos secciones de nuestro programa favoritas por el público. ¿Cuál preferís antes? Yo creo que la primera... El blanconsejo. Blanconsejo. ¿Eh? El blanconsejo. El blanconsejo va a ser hoy cuando el río suena, agua lleva, es decir, cuando hay ruido es que hay un problema en la fuente, o sea, podéis solucionarlo, pero lo mejor a veces es hablar con el propio vecino y llegar a un acuerdo. Pero bueno, desde aquí hemos querido daros yo qué sé, unas pequeñas recomendaciones para vuestras viviendas, pero lo mejor a veces es ponerse de acuerdo con el vecino. Y también una de las secciones favoritas de nuestros suscriptores, que es Blanco English, ya no sé cómo la han nombrado, hoy la han nombrado bien, ya no lo sé. Regular, realmente regular, es en blanco English. En blanco English, o in white, o no sé, up to you. White está bien, hoy estoy enseñando inglés a mansalva. Va a ser la de noise, o sea, ruido, o también loud, ¿no? Que habíamos dicho eso antes, Emilio, o esa la dejamos para otros programas. Y no podemos dejarle noise, loud y scream, y que elija. Bueno, y que elegir. Nosotros vamos a ponerlas todas, pero dejamos las tres. Scream es chillido, tampoco viene de la famosa película humorística. Bueno, y de miedo también, ¿no? Yo creo que era de miedo, ¿eh? Era de miedo, no, pero luego salió la versión de humor, que era la buena. Sí, pero Scary Movie era la saga es Scream. Scream era la de mantita de sábado y coger miedo y... Bueno, coger miedo no, que si nos escuchan nuestros oyentes de Latinoamérica se echarán las manos a la cabeza. Vamos a decir, bueno, agarrar miedo. Es que esto en el mundo YouTube hay que estar tener miedo. Todo. Y nada. Así que nada, nos despedimos, chicos, ha sido un placer. Mariano, te toca la despedida. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Tenéis todos nuestros medios de contacto, la información y los enlaces del capítulo en blancoarquitectura.com, donde esperamos vuestros comentarios y sugerencias. Hasta el próximo capítulo y no olvidéis de consultar con un arquitecto. Y si es a nosotros, mejor. Esto estaría bien hacerlo los tres a la vez. Mejor. ¿Sabes? Mejor. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta